Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Se me escucha Buenos días, bien? profe. Buen día. ¿Se me Sí, escucha se bien, escucha. no? Perfecto. Bueno. Bueno, ante todo quería preguntarles cómo venimos con las clases, si tienen alguna duda, si quisieran repasar algo, bueno, no sé, preguntas en general que haya. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, con respecto al tema de las clases virtuales, lo ideal es que asistan para poder tener un intercambio y poder plantear dudas, detenerlas por parte de ustedes, para poder profundizar más que nada. Pero la idea es que puedan venir, independientemente de que entiendo que por ahí alguna persona, algún estudiante se le dificulte la conexión virtual y demás, siempre es preferible que venga a la clase, porque es una instancia más de aprendizaje, ¿no? La clase. Si bien es cierto que pueden sentarse a leer los textos, sentarse a leer los textos y responder las guías de preguntas por su cuenta, nada les impide eso, y teniendo en cuenta que el examen se va a basar en las guías de preguntas que ya tienen subidas, y además yo les envío los PowerPoint, siempre es preferible, es mejor que en el marco de una clase, aunque sea virtual, sin desmerecer además la clase virtual, porque tiene sus ventajas, como habíamos dicho al principio de las clases, me parece que ayuda y colabora a que ustedes puedan profundizar en la materia, ¿sí? No obstante eso, no es obligatorio venir a la clase, pero sí es una instancia más que me parece que es útil para ustedes, ¿sí? Esto lo digo porque una estudiante me preguntó si era necesario o no venir a las clases. Ustedes habrán visto que yo no tomo lista, así que en ese sentido, digamos, pueden no venir a la clase, pero recomiendo que lo hagan, ¿sí? Por esto que les decía, para profundizar en la materia. Además, porque hay algunos temas que son difíciles, entonces por ahí solos se les dificulta seguir la bibliografía, ¿sí? Hasta ahora no hay grandes inconvenientes con la literatura, pero a partir de determinado momento se empieza a complejizar. Bueno, vamos entonces a retomar la clase. ¿Pudieron ver el video que les dejé en Classroom? ¿Lo vieron o no? Sí, Bien. profe, yo lo vi. Ah, buenísimo. ¿Y qué les pareció el video? ¿De qué habla el video? Nada, por lo que yo entendí era eh, de la prueba y error. Era la parte que usted nos había dicho. Ujú, prueba y error, bien. ¿Qué otra cuestión relativa a la ciencia, no? ¿Qué busca la ciencia? ¿En qué más que qué busca, o la respuesta sería la verdad, ¿no? Pero ¿en qué se basa para buscar la verdad? ¿Qué es lo que dice el video? Reglas, es verdad. Valentina dice que se basa en reglas, es cierto. ¿Y qué más dice? O sea, la ciencia es una actividad que busca la verdad, pero para poder encontrar la verdad recurre a una serie de, podríamos decirlo así, estrategias de actividad, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias? Valentina dice buscar reglas. Bien, ¿qué más?
¿Se acuerdan que yo les había dicho que se centraran en uno de los, a partir de, creo que era del minuto 2, ¿sí? Que hace referencia específica a lo que hace la ciencia? Perdón, ¿se me escucha bien ahora? Hola. Sí, se te Ah, escucha bien. está bien, porque se escuchó una música, ¿puede ser? ¿Escucharon lo mismo que yo? Sí, sí, se escucha. Ah, está bien, sí, sí, está bien, listo, ahí ya está, listo. Bueno, tuve que silenciarlos a todos pues no sabía dónde venía el sonido. Bueno, entonces, la ciencia busca eh, esta meta que es alcanzar la verdad. Ahora, ¿cómo busca la verdad? ¿Qué actividad hace? ¿Cómo procede? Eso es lo que yo quería que viesen del video. Experimentar. Experimentos, sí, bien. ¿Algo más? Bueno, les pido que lo vuelvan a ver el video y pensando en esta pregunta que yo les hago, que yo les hice recién, sobre qué es lo que busca la ciencia, ¿sí? Y cómo intenta alcanzar esa meta, ¿sí? Sobre todo, cómo intenta alcanzar esa meta. Les pido que lo miren y la clase que viene les repregunto esto mismo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a trabajar con el texto de Pardo, pero con la segunda parte de dicho texto, acá lo tengo compartido. Habíamos llegado a trabajar hasta la antigüedad, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Es así? Habíamos profe. llegado hasta acá, ¿sí? Sí, profe, hasta doxa y episteme. Bien. Bueno, habíamos dicho que en la edad, en el paradigma premoderno, en el mundo griego o en la edad antigua, son sinónimos en principio, desde el punto de vista de la estructura económica y social, predominaba el esclavismo, por un lado, y por otra parte, desde el punto de vista político, la forma de organización era la polis, que estaba estructurada como una ciudad-estado donde había ciudadanos y un pequeño estado que organizaba la vida de la ciudad. Los ciudadanos, esto no me recuerdo si lo dije, pero no todos eran ciudadanos. Las mujeres no eran ciudadanas, los niños no eran ciudadanos y los esclavos no eran ciudadanos. O sea que, digamos que el concepto de ciudadanía era mucho más acotado que en la edad moderna, o sea que en nuestra actualidad, digamos. Y habíamos dicho que en el marco de la antigüedad se desarrollaba por primera vez el saber, ¿no? O sea, la capacidad de pensar o la puesta en funcionamiento, digamos, del pensamiento. De un pensamiento tal como lo entendemos hoy, que es el pensamiento occidental. Y decíamos también que esto, bueno, lo agrego ahora, no lo había dicho la clase pasada, pero el mundo griego es un mundo predominantemente racional, ¿no? Si uno tuviera que preguntarse si los griegos son empiristas o racionalistas, uno tendería a decir que son más bien racionalistas. Si bien había autores en ese periodo, como por ejemplo los sofistas, que iban a cuestionar el conocimiento racional, los filósofos griegos son predominantemente racionalistas. Si uno lee, por ejemplo, autores como Platón,
autores como Aristóteles, van a encontrarse con que para ellos la forma de conocimiento científico es predominantemente racional antes que empírica, ¿sí? Y lo que veíamos la clase pasada, esto sí lo vimos, es que en el marco de la Edad Antigua se desarrollan una serie de categorías que se oponen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estas categorías opuestas son las categorías de mito y logos y las categorías de doxa y episteme. Ahora, ¿qué es el mito? Bueno, el mito es, mito también, tanto mitos como logos tienen en su raíz como origen la idea de palabra, ¿no? La palabra aparece como que es un denominador común, tanto en el mito como en el logos. Pero la diferencia entre mito y logos es que en el mito hay una narración, es decir, se usa la palabra, pero esa narración no tiene una demostración. Mientras que el logos es también una narración, es un discurso, y en este sentido tiene en común con el mito que hace uso de la palabra, pero es un discurso explicativo y demostrativo, es decir, que intenta mostrar, demostrar lo que está diciendo. En el marco de esta dualidad, mito versus logos, donde hay una raíz común que es el lenguaje, la palabra, aparece también una oposición entre doxa y episteme. Y habíamos dicho que, bueno, la diferencia entre doxa y episteme se basaba fundamentalmente en que la ciencia estaba del lado de la episteme, del saber, y que como episteme se trata de una actividad que implica un saber fundamentado, que requiere esfuerzo y reflexión, que es sistemática, que busca instalarse en la verdad y que es crítica. A diferencia de la doxa, que se caracterizaba por ser un saber no fundamentado, que se obtiene espontáneamente, que se mueve en el ámbito de la verosimilitud y que es acrítico, ¿sí? Entonces se plantean estos opuestos por primera vez, digamos, ¿no? Por primera vez en la sociedad occidental. Piensen que esta distinción entre doxa y episteme, entre saber fundamentado y saber no fundamentado, inaugura de alguna manera el periodo antiguo. Antes esta distinción no estaba, ¿sí? No existía. Eso es lo maravilloso del mundo griego, ¿no? Que crea por primera vez una serie de términos que se oponen para poder comprender la realidad y las diferencias, ¿no? Entonces, esta distinción entre doxa y episteme es una distinción que ya se plantea en el siglo IV a.C. por primera vez en la historia de la humanidad. O aproximadamente por primera vez en la historia de la humanidad, nunca se sabe, ¿no? Porque por ahí antes ya se había planteado y no lo sabemos. Pero en principio el mundo griego es categorizado y comprendido como el que funda de alguna manera la cultura occidental en el sentido de que da inicio a un proyecto racionalista y que en tanto proyecto racionalista busca distinguir el saber que se fundamenta del saber no fundamentado, ¿no? Como les decía, la forma de fundamentar en los griegos va a ser predominantemente racional, o sea, la búsqueda de un fundamento va a ser una búsqueda que se va a basar en la razón como fuente de conocimiento, predominantemente, ¿no? Después vamos a tener autores que se despliegan en el propio curso de la antigüedad, que son los denominados sofistas, que van a cuestionar a la razón como fuente de conocimiento y que van a sostener que son los sentidos los que nos permiten conocer. Pero si bien están esos personajes en la época antigua impulsando la experiencia como fuente de conocimiento, el tipo de experiencia en el que ellos están pensando es distinto al tipo de experiencia que vamos a encontrarnos en el periodo moderno cuando avancemos un poquito más adelante. Después lo vamos a ver eso, vamos a ver alguna que otra distinción entre la forma en la que se piensa la experiencia
en el mundo antiguo y la forma en la que se piensa la experiencia en el mundo moderno. Hay una distinción importante. En el caso del mundo moderno, aparece la experimentación de laboratorio, digamos, ¿no? Las pruebas o los inventos de laboratorio para operar sobre la naturaleza. Como decía Kant, el hombre introduce algo en la naturaleza para obtener algo de ella, ¿no? Y en el caso de la antigüedad podríamos decir que el concepto de experiencia es mucho más restringido y se encuentra restringido a la idea de conocer a través de los sentidos, ¿no? Se limita a eso, pero no agrega el experimento como parte del conocimiento. La idea de experimento, de laboratorio, digamos, es predominantemente propia de la edad moderna, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la antigüedad, vamos a tener que si bien están estos personajes que son los sofistas que vienen a romper o a intentar romper con la filosofía de la época, digamos, o al revés uno podría decir, hay un debate ahí, ¿no? Porque uno podría decir que Platón y Aristóteles intentan romper con esa filosofía de la experiencia, ¿no? Con esa idea de que se puede conocer a través de la experiencia, de los sentidos, ¿no? Y hay todo un debate en la época, pero podríamos decir que los filósofos como Platón, Aristóteles y varios otros, que yo nombro los dos más importantes, digamos, pero son autores que van a pensar que la fuente de saber y que un saber fundamentado se obtiene a través predominantemente de la razón y no de la experiencia. En este sentido, el mundo antiguo es un mundo profundamente racionalista, podríamos decir. Bueno, ahora bien, a partir de, vamos a volver a esta filmina, a partir del siglo V después de Cristo, y hasta el siglo XV después de Cristo, vamos a ponerlo acá, siglo V después de Cristo hasta siglo XV después de Cristo, se desarrolla, se despliega la Edad Media. Antes de la Edad Media se produce un proceso de desintegración del Imperio Romano y el mundo se convierte en algunos autores prefieren decir una palabra alternativa, la palabra sistema, pero digamos que aparece una forma de organización social distinta, bien distinta a la que veíamos en el mundo griego. En primer lugar, la forma de organización social va a cambiar. Vamos a insertar un texto. En la Edad Media, desde el punto de vista económico, organización económica, digamos, ¿en qué se basa? Ya no hay más esclavitud, hay otra forma de organización económica. ¿Saben cuál es? Surgimientos del capitalismo. ¿Cómo? Surgimientos del capitalismo puede ser. No sería el surgimiento del capitalismo, pero está bien que arriesgues una respuesta. A nosotros habíamos... Profe, lo de la agricultura y todo eso, ahora. Bueno, vamos a ponerlo así, modo de producción. Alguien dice sistema capitalista, alguien dice agricultura. ¿Algo más? ¿Es el feudalismo? El modo de producción es feudal, ¿sí? El modo de producción es feudal. Pero ¿qué significa que el modo de producción es feudal? Vamos a ponerlo eso. Modo de producción es feudal. Ahora, ¿en qué consiste el modo de producción feudal? Porque en el modo de producción esclavista, nosotros ¿qué veíamos? Que había hombres que no se consideraban hombres, sino objetos de trabajo que se dedicaban a producir, mientras otros no producían y dejaban que otros produzcan, ¿no? Había siervos, ¿no? ¿Cómo? Siervos no se consideraban. Bueno, había siervos y
la categoría, había otra categoría, si había siervos había otra cosa. Y los señores feudales. Señores feudales. Ahora bien, ¿en qué consistía la relación? Bueno, básicamente la relación consistía en que los siervos trabajan la tierra, trabajan una porción de tierra colectiva, vamos a ponerlo así, siervos trabajan una porción de tierra colectiva y los señores feudales, ¿qué brindan a cambio? Te dejan trabajar la tierra, te dan la tierra. Claro, o sea, a ver, los siervos trabajan una porción de tierra colectiva y entregan una parte al señor feudal, ¿sí? Y el señor feudal, ¿qué entrega a cambio de esa parte de... La vivienda, digamos. Sí. También la seguridad era, ¿no? Y no te cobraban arancel sobre por sí, por donde recorría y todo eso. Sí, la vivienda sí, pero era como parte de algo, de una estructura más general que tenía que ver con la protección. ¿Y protección de qué? Bueno, resulta ser que cuando se desintegra el Imperio Romano, se empiezan a constituir lo que se llamó feudos, que eran castillos, por decirlo de alguna manera, o fincas donde había un señor que era dueño de la tierra y que, como había invasiones bárbaras, se generaban un sistema de protección en la zona, ¿no? O sea, se levantaban grandes paredones, los feudos se abastecían de armas y demás, y adentro, en su interior, había un grupo de campesinos que trabajaban la tierra y una parte de lo que producían se la quedaban ellos y la otra parte se la daban al señor feudal. Y esto era a cambio de recibir protección de las invasiones, de los invasores bárbaros, digamos, ¿sí? Entonces, era una sociedad, por eso se suele decir que no era un sistema, sino una sociedad que estaba como desmembrada, porque en realidad cada feudo era como una isla respecto del otro, no había tanta conexión o no había conexión entre los feudos, ¿sí? Entonces, esa falta de conexión lleva a plantear que la sociedad feudal era una sociedad que no era estrictamente un sistema económico, porque un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí, mientras que los feudos prácticamente no interactuaban. Entonces, acá cambia el modo de producción, no es el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista, ¿cuándo lo podemos datar? ¿A partir de cuándo lo datamos? Era moderna. Siglo 16. Siglo XV, XVI, justamente después del periodo feudal, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista de del modo de producción, estamos ante un sistema de organización de la producción que tiene un carácter que prefiero no hablar al respecto, pero digamos que lo importante es marcar la distinción con respecto al periodo antiguo, ¿no? Un cambio importante que se da en el siglo V tiene que ver con la religión. A partir del siglo V empieza a aparecer una concepción cristiana de la vida, es decir, una fuerte subordinación de la razón a la fe. Mientras que en el periodo antiguo esa subordinación no estaba presente.
¿sí? Hay una distinción acá importante para hacer. En el periodo antiguo, la razón como fuente de conocimiento es predominante. En el periodo medieval, la razón como fuente de conocimiento es predominante, es decir, por sobre la experiencia y los sentidos, sigue siendo predominante, pero queda subordinada a la fe. Y esa fe es una fe específica, que es la fe cristiana. Ya no hay múltiples dioses que se pelean entre sí como en la Edad Antigua, sino lo que tenemos es un único Dios al cual la razón se subordina, ¿no? Entonces estamos en el marco de una profunda transformación donde la fe pasa a jugar un rol central en la vida de la comunidad. Y a su vez, el mundo es comprendido en términos de un orden divino. Esto es algo que nosotros hoy lo podemos llegar a percibir porque estamos en una sociedad en la cual nuestra sociedad también tiene religiones, ¿no? Hay múltiples religiones, entre ellas la cristiana, pero hay una distinción muy fuerte entre la Edad Media y la Edad Moderna con respecto a la relación con la fe. Porque en la Edad Media la fe abarca toda la vida social y el mundo mismo es pensado en términos de un orden divino. ¿Qué significa esto? Que en la concepción cristiana de la vida, en la Edad Media específicamente, va a haber un pensamiento generalizado acerca de que este mundo no es más que una primera etapa hacia otro mundo, que es el mundo de Dios. Entonces, el orden terrenal está supeditado a un orden divino. Y el universo, a su vez, está ordenado jerárquicamente, ¿sí? O sea que vamos a tener una serie de distinciones que se van a dar entre la Edad Media y la Edad Antigua, aunque van a prevalecer, van a existir rasgos en común, ¿sí? Todavía va a haber entre ellos rasgos en común. Entonces, lo que vamos a hacer, luego de la pausa, es repasar, por un lado, qué tenían en común la Edad Media y la Edad Antigua y qué tenían de distinto la Edad Media y la Edad Antigua, ¿sí? Lo que vamos a ver es que al mismo tiempo, distinguiendo edades o periodos, lo que vamos a ver es que cada periodo histórico tiene una forma de pensar la ciencia. ¿Sí? Eso es lo que me interesa mostrar, que en la Edad Antigua la forma de pensar la ciencia era una, en la Edad Media era otra, en la Edad Moderna es otra y en el periodo posmoderno es otra la forma de pensar la ciencia. Pero a su vez la forma de pensar la ciencia en cada época histórica se encuadra en una determinada forma de organización socioeconómica y política. Entonces me interesa que podamos trazar este mapa histórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder pensar el concepto de ciencia. Bueno, si les parece bien, hacemos un recreo de 10 minutos y volvemos a entrar. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, nos vemos en 10 entonces. Gracias. A ver, sí, finalizo y nos vemos en 10 minutitos.
Bueno, le pido por favor que apaguen los micrófonos, si puede ser, así continuamos. Bueno, decía que por un lado, en la Edad Media va a haber un proceso de transformación del modo de producción, el modo de organización respecto a la Edad Antigua. Eso por un lado. A ver, perdón. Vuelvo a compartir. Decía entonces que en el paradigma antiguo nos vamos a encontrar con un modo de organización de la producción que va a ser distinto al del periodo medieval. Otra distinción va a ser que si bien en ambos periodos, en el paradigma antiguo, así como en el medieval, la razón va a ser la fuente de conocimiento predominante respecto de los sentidos, en la Edad Media una diferencia va a ser que la razón se va a encontrar supeditada a la fe, mientras que esto en la antigüedad no era así, con lo cual acá tenemos una primera diferencia. En la Edad Media la razón se va a encontrar subordinada a la fe, mientras que en la Edad Antigua no. A su vez, en la Edad Media el orden va a ser comprendido como si estuviese dentro de un orden divino, si bien uno podría encontrar este tipo de rasgos en el periodo antiguo, porque la sociedad antigua era una sociedad profundamente religiosa, el tipo de religión va a ser completamente diferente porque en el periodo antiguo los dioses eran múltiples, a diferencia del periodo medieval donde hay un solo Dios que unifica, ¿no? Después, vamos a tener un universo en la Edad Media que va a estar ordenado jerárquicamente. Esto es una característica que podríamos decir que tiene en común con el periodo antiguo, ¿sí? Porque hay un universo ordenado jerárquicamente también en el mundo antiguo. Lo que pasa es que ese modo de ordenamiento en la Edad Media va a ser, está la tierra y el cielo, y la jerarquía está puesta de forma tal que el cielo es lo primero, la tierra es lo segundo, ¿no? Hay un orden jerárquico donde predomina el cielo como universo respecto de la tierra. Después, lo que vamos a tener es que en la Edad Antigua hay una jerarquía, hay un mundo que está ordenado jerárquicamente, pero esa jerarquía no se reduce a una distinción tierra-cielo, podríamos decir, ¿no? Bueno, ahora bien, hay características comunes entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Podríamos, para sintetizar, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner acá, no me deja escribir, a ver. Ahí está. Vamos a sintetizar las diferencias, ¿no? Con el mundo antiguo. Vamos a poner, a ver. Insertar formas. Bueno, vamos a poner acá diferencias con el mundo antiguo. Bueno. Concepción cristiana de la vida, subordinación de la razón a la fe, subordinación que no estaba en el mundo antiguo, ¿sí?
Y la otra característica, acá esto lo vamos a borrar de acá porque no corresponde. A ver si, ahí está. ¿Sí? Hay una concepción cristiana de la vida, subordinación de la razón a la fe, es una diferencia fundamental que no está presente en el mundo antiguo, ¿sí? En el mundo antiguo no hay una subordinación de la razón a la fe. Ahora bien, no obstante esto, una característica importante va a ser el surgimiento del cristianismo. ¿Sí? Surge el cristianismo, que implica la existencia de un único Dios. ¿Sí? A ver si logro que se vea todo. Ahí está. Bueno, ahora bien, yo les decía que si bien están estas diferencias en cuanto al modo de producción, en cuanto a la concepción cristiana de la vida, y en cuanto a que hay un único Dios, bueno, esto lo vamos a poner así porque arriba ya puse que hay una concepción cristiana de la vida, hay un único Dios. No obstante eso, hay características en común entre el paradigma medieval y el paradigma antiguo. Esas características en común son las que ustedes pueden ver en el cuadro que se presenta a continuación. Hay 4 rasgos que tienen en común tanto el mundo antiguo como el mundo medieval. Esos rasgos en común son, por un lado, el geocentrismo, es decir, en ambos periodos, en el antiguo y en el medieval, aún se cree que la Tierra es el centro del universo. Luego tenemos que en ambos casos hay una idea de un orden jerárquico, ¿sí? Que era aquello a lo que hacía referencia recién. Y por otra parte, hay un orden teleológico. Atención acá porque no estoy hablando de la palabra teológico, sino de la palabra teleológico con L. ¿Qué significa que en ambos casos, en ambos periodos, hay un orden teleológico? Significa que para los griegos y para los medievales existe un fin hacia el cual tiende el universo, ¿no? O sea que tanto para los griegos como para el periodo antiguo, tanto en el periodo antiguo como en el periodo medieval, hay un orden jerárquico y se concibe al universo como una gran escala o jerarquía de elementos que van desde lo más perfecto hasta lo más imperfecto. Y a su vez hay un orden teleológico, ¿sí? Un orden tanto jerárquico como teleológico, y teleológico refiere a la idea de que el universo y todo tiende hacia una finalidad, ya sea que todo tiende hacia Dios, o todo tiende hacia el bien, o todo tiende al primer motor, como planteaba Aristóteles, ¿sí? Si bien lo que cambian es aquello a lo cual se orienta el universo, en el periodo antiguo el universo se orienta, dependiendo del autor, o bien a la idea de bien, o bien al primer motor en los términos de Aristóteles. En el mundo medieval, ese orden universal hacia el cual se tiende es hacia Dios, esto en el sistema feudal. Pero en ambos casos hay un orden teleológico, es decir, la idea de que todo tiende a un fin, ¿sí? De que todo tiene una finalidad. Podríamos pensar que no es así y que el universo no tiene ninguna finalidad ni que tiende a ninguna finalidad. Bueno, los griegos y en la época antigua y en la época medieval se plantea la existencia de un orden teleológico, es decir, subyace en el pensamiento feudal y antiguo que el universo tiende hacia alguna finalidad.
Y otra cuestión no menor es la idea de que se cree en un universo cerrado y finito, con límites. O sea, imagínense que en este periodo, tanto en el antiguo como en el medieval, se piensa que la Tierra es el centro del universo y que además el universo es cerrado y es finito. ¿Sí? Bueno. Me gustaría leerles un parrafito sobre un libro que se llama Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. El libro se llama Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, ¿no? Y Hawking, en el capítulo 1, habla de nuestra imagen del universo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque para los antiguos y para los filósofos medievales, para el mundo antiguo y para el mundo medieval, el mundo es un universo cerrado y finito y además la Tierra es el centro del universo, ¿no? Fíjense lo que dice Hawking. Aristóteles, mundo antiguo, creía que la Tierra era estacionaria y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se movían en órbitas circulares alrededor de ella. O sea que el Sol, las estrellas, los planetas se movían alrededor de la Tierra. ¿Sí? O sea que la teoría era geocéntrica, efectivamente. Creía eso porque estaba convencido, por razones místicas, de que la Tierra era el centro del universo y de que el movimiento circular era el más perfecto. Esta idea fue ampliada por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, hasta constituir un modelo cosmológico completo. La Tierra permaneció en el centro, rodeada por 8 esferas que transportaban a la Luna, el Sol, las estrellas y los 5 planetas conocidos en aquel tiempo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los planetas se movían en círculos más pequeños engarzados en sus respectivas esferas para que así se pudieran explicar sus relativamente complicadas trayectorias celestes. Las esferas más externas transportaban las llamadas estrellas fijas, las cuales siempre permanecían en las mismas posiciones relativas las unas con respecto a las otras, girando juntas a través del cielo. Lo que había detrás de la última esfera nunca fue descrito con claridad, pero ciertamente no era parte del universo observable por el hombre. Les voy a mandar una foto de cómo era concebido el universo. A ver si logro, si me aguardan un minuto, les voy a mostrar cómo se pensaba el universo en el siglo IV antes de Cristo y durante la Baja y Alta Edad Media también, ¿no? Aguárdenme un segundo que les voy a poner la imagen. Bueno, ahí mandé la imagen, ahora la voy a bajar. Pero fíjense que lo que plantea Hawking es justamente cómo, lo que muestra Hawking es cómo los griegos y en realidad los griegos, incluyendo también a los filósofos medievales, veían el mundo, ¿no? A ver si llegó la foto, así se las comparto. Sí, ahí llegó. Ahí la bajo y se las comparto. Bueno. A ver.
Les comparto ahí, a ver. Fíjense cómo veían el mundo, cómo se pensaba en ese momento el universo. Es decir, había una esfera que está en el centro, que es la Tierra, ¿la ven? En el centro, centro, centro del círculo más grande. Sí. Bueno, ahí en el medio está la Tierra. Luego que venía la esfera de la Luna, la esfera de Mercurio, la esfera de Venus, la esfera del Sol, la esfera de Marte, de Júpiter, de Saturno y esfera de las estrellas fijas. Con lo cual el universo era cerrado. ¿Qué había después de la esfera de las estrellas fijas? Nada, digamos, ¿no? Fíjense, les releo lo que dice Hawking. Aristóteles creía que la Tierra era estacionaria y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se movían en órbitas circulares alrededor de ella. O sea, ven que cada esfera que está por fuera de la Tierra representa el movimiento de cada una de esas estrellas, ya sea el Sol o sea un planeta como Marte, Júpiter, ¿se entiende? O sea, se pensaba que la Tierra estaba en el centro y que alrededor de la Tierra giraba primero la Luna, más por fuera Mercurio, más por fuera Venus, más por fuera el Sol, ¿sí? Es decir, que ahí, como verán, la Tierra permanece en el centro, ¿sí? Bueno, fíjense lo que dice Hawking. El modelo de Ptolomeo proporcionaba un sistema razonablemente preciso para predecir las posiciones de los cuerpos celestes en el firmamento. Pero para poder predecir dichas posiciones correctamente, Ptolomeo tenía que suponer que la Luna seguía un camino que la situaba en algunos instantes 2 veces más cerca de la Tierra que en otros. Y esto significaba que la Luna debería aparecer a veces con tamaño doble del que usualmente tiene. Ptolomeo reconocía esta inconsistencia, a pesar de lo cual su modelo fue amplia, aunque no universalmente aceptado. Fue adoptado por la Iglesia cristiana como la imagen del universo que estaba de acuerdo con las Escrituras y que, además, presentaba la gran ventaja de dejar fuera de la esfera de las estrellas fijas una enorme cantidad de espacio para el cielo y el infierno, ¿no? O sea, fuera de las estrellas fijas, como verán en la foto, ¿qué tenemos? Bueno, imaginación. Empieza a jugar la imaginación. ¿Y cómo se instala la imaginación en el mundo cristiano? ¿Cómo se desarrolla esa imaginación? Bueno, se piensa que por fuera de las esferas de las estrellas fijas hay una enorme cantidad de espacio para el cielo y para el infierno. Ahí no sabemos qué hay. Bueno, ahí está Dios. Dios, el infierno, todo lo que no podemos llegar a percibir o a probar a través de la ciencia, ¿no? Bueno, esto, después le subo esta foto, me parecía, la vamos a poner acá esa foto, la vamos a poner, vamos a crear una filmina nueva y la voy a poner acá para que ya la tengan y subo de nuevo el PowerPoint, ¿les parece? A ver si puedo copiar. Bueno, ahí está la foto. Cómo se veía el universo en ese entonces. Bueno, ahora, esto cambia en el siglo XV. Esta forma de ver el mundo como un universo finito, cerrado, donde la Tierra es el centro del universo, se modifica. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos al paradigma moderno. El paradigma moderno comienza en el siglo XV y vamos a poner un fin del paradigma moderno que va a ser el siglo XX en la primera mitad. Vamos a ponerlo así, al revés para que se entienda mejor. Primera mitad del siglo XX. Bueno, les pido porfi que
cierren los micrófonos, los que tengan abierto el micrófono. Bueno, ¿qué pasa en el siglo XV? En el siglo XV se dan muchas transformaciones al mismo tiempo, no solamente una. Esas transformaciones son transformaciones que se dan desde el punto de vista de la organización social, o sea, va a volver a alterarse profundamente la organización social y económica de la humanidad, pero además va a haber otras transformaciones y va a haber muchos descubrimientos. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el eje en torno al cual se estructura la vida social? Si en la Edad Media el eje en torno al cual se estructuraba la vida social era Dios o la Iglesia o el cristianismo, ¿cuál va a ser el eje en torno al cual se estructure la vida social en el paradigma moderno? El mercado. El mercado, como bien dice Ezequiel y como dice la Filmina. Es decir, desde el punto de vista de la organización socioeconómica, empieza a surgir un nuevo modo de producción. ¿Cuál es ese modo de producción? Es el modo de producción capitalista, ¿no? Entonces vamos a poner acá, modo de producción capitalista. Ahora, obviamente, el capitalismo tiene distintas etapas. Va a surgir primero el capitalismo mercantil, luego el capital industrial y luego podríamos pensar en el capital financiero, si se quiere, como forma de organización predominante de la producción a partir de determinado momento histórico, ¿no? Como que el modo de producción capitalista a su vez tiene distintas fases, ¿sí? Sigue siendo el modo de producción capitalista, pero se ve modificado en algunos de sus aspectos. Bueno, en el siglo XV el capitalismo predominante era el capitalismo mercantil. ¿Cuál es la diferencia entre el modo de producción y la vida moderna respecto del periodo feudal y del periodo antiguo? Bueno, en realidad nunca dejó de haber mercado, siempre hubo mercado. En la antigüedad había mercado, en la Edad Media había mercado. ¿Se acuerdan los que han leído algo de historia? Que en la época medieval, en las grandes ciudades, se desarrollaba, había un incipiente sistema mercantil. Es de ahí de donde después va a brotar, expandiéndose todo el sistema capitalista, ¿no? Pero lo importante es tener presente que la diferencia entre el paradigma moderno y el paradigma feudal y el medieval, el paradigma feudal y el antiguo, es que precisamente el mercado va a ser el eje en torno al cual se va a estructurar toda la vida social. A diferencia del periodo medieval, en el cual la estructuración de la vida social se daba tomando como eje a Dios, digamos, ¿no? Entonces, el mercado pasa a ser el centro. Hay un proceso de desacralización, va a decir Pardo, es decir, un proceso en el cual se revierte lo sagrado, o lo sagrado tiende a deshacerse, ¿sí? Y hay una separación muy importante de esferas dentro de la cultura y la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia pasa a ser una institución entre muchas instituciones, mientras que en el sistema feudal la Iglesia era la institución por excelencia, la única institución, podríamos decir, y era el centro. No es que era la única institución, estoy diciendo demasiado abstracta. No era la única institución, pero era la institución predominante. Mientras que en el período moderno, la Iglesia va a existir, pero va a ser una institución entre muchas instituciones. Desde el punto de vista jerárquico, la Iglesia no va a ser una institución que se ponga por encima de otras instituciones, como ocurría durante el feudalismo, ¿sí? Y a su vez se produce una desconcentración de las funciones de la Iglesia, ¿sí? Bien, desde el punto de vista del modo de producción, en el siglo XV se produce una transformación fundamental, que es que se empieza a desarrollar el mercado hasta el punto tal de ocupar toda la vida social, poniéndose en el centro, y a su vez
el mercado no solamente es el eje en torno al cual se estructura la vida social, sino que se va a constituir por primera vez un mercado mundial. Se mundializa el mercado. Que se mundializa el mercado significa que uno ahora, ya sea que vaya a la esquina de su casa, a una provincia, a un país vecino como Uruguay o Brasil o Chile, o más lejos a Venezuela, o más lejos a Estados Unidos, o más lejos a Canadá, o más lejos hacia la derecha y se va para hacia el este, digamos, se va a Europa, o se va a Asia, o se va a África. Bueno, en todos lados hay mercancías, en todos lados hay mercados, en todos lados uno tiene que tener dinero para poder sobrevivir. Es decir, el dinero como representante y encarnación de la mercancía universal es el predominante a nivel mundial, cosa que no existía en el feudalismo ni en la Edad Antigua, ¿sí? No había dinero mundial, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cuestión surge? Bueno, se descubre América en 1492, siglo XV, ¿no? Se descubre América, se produce en el siglo, a partir del siglo XVIII la Revolución Industrial. Se inicia en Inglaterra la máquina a vapor y el ferrocarril, aumentando con ello la capacidad de producción de manera espectacular, y surge la posibilidad de transportar las mercancías a mercados más lejanos. Es por eso también que, en parte, como parte del mismo proceso, se tiende a mundializar el mercado, porque es tan alta la capacidad de producción a partir del siglo XVIII que se necesita ampliar el mercado para poder colocar todas esas mercancías. Entonces se produce un desarrollo espectacular de la producción de mercancías y se inicia el desarrollo, el despliegue del sistema capitalista a nivel mundial. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Pregunta, enojos, planteos, agradecimientos, lo que sea. ¿No? ¿No hay ninguna duda? ¿Nada? Bueno, sigo un poco más entonces. Vamos a la próxima diapositiva. Al siglo XVI, comienza en el siglo XVI el paradigma moderno, siglo XV-XVI, inmediatamente antes, un siglo antes, 1492, se descubre América, en el siglo XVI se desarrolla el mercantilismo, en el siglo XVIII se desarrolla la revolución industrial y se inicia en Inglaterra la máquina a vapor y el ferrocarril, decíamos, ¿no? En el siglo XV también va a haber un crecimiento espectacular de la población. La clase que viene les voy a pasar, si no lo tengo por acá, no lo tengo por acá, pero la clase que viene les voy a pasar un grafiquito con el crecimiento de la población, es algo impresionante. O sea, a partir del siglo XV se produce un crecimiento, pero impresionante de la población. ¿Esto lo podemos relacionar con la revolución industrial? Sí, por supuesto. Pero ocurren muchos otros fenómenos también. En realidad, la revolución industrial se da en el siglo XVIII, mientras que el crecimiento espectacular de la población se da en el siglo XV, con lo cual, si bien la población crece gracias a la revolución industrial, la realidad es que empieza a crecer antes. Y eso tiene que ver, o debe tener que ver, con algunos otros fenómenos que, bueno, vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero digamos que se produce un crecimiento espectacular de la población. En la clase que viene les traigo un grafiquito sobre el tema. ¿Y qué más tenemos? Bueno, desde el punto de vista de
el conocimiento científico, yo les había dicho que en el período antiguo y medieval predominaba la razón como fuente de conocimiento, ¿no? En el paradigma moderno va a aparecer un ingrediente nuevo. La razón va a ser fuente de conocimiento, pero también lo va a ser la experiencia. Los experimentos van a empezar a jugar un rol fundamental en el paradigma moderno, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en el siglo XV? Otro fenómeno muy importante va a ser que la teoría, aparece una nueva teoría del universo que trae Nicolás Copérnico en el año 1514, o sea, en el siglo XVI. Y miren lo que va a decir, vuelvo a Hawking acá. Un modelo más simple, sin embargo, fue propuesto en 1514 por un cura polaco, Nicolás Copérnico. Al principio, quizás por miedo a ser tildado de hereje por su propia iglesia, Copérnico hizo circular su modelo de forma anónima. Su idea era que el Sol estaba estacionario en el centro y que la Tierra y los planetas se movían en órbitas circulares a su alrededor. Teoría heliocéntrica, ¿sí? Vamos a poner esto acá porque es importante. Teoría heliocéntrica, y vamos a mencionar al respecto a Copérnico. En 1514 sostiene que la Tierra gira en torno al Sol. ¿Sí? Su idea era que el Sol estaba estacionario en el centro y que la Tierra y los planetas se movían en órbitas circulares a su alrededor. Pasó casi un siglo antes de que su idea fuera tomada verdaderamente en serio. Entonces, dos astrónomos, Kepler y el italiano Galileo Galilei, vamos a nombrar a Kepler y Galileo Galilei, empezaron a apoyar públicamente la teoría copernicana. ¿Sí? El golpe mortal a la teoría aristotélico-ptolomeica llegó en el año 1609. En ese año Galileo comenzó a observar el cielo nocturno con un telescopio que acababa de inventar. O sea que se inventa el telescopio. ¿Sí? Se inventa el telescopio. Galileo encontró que este estaba acompañado, cuando miró el planeta Júpiter, Galileo encontró que este estaba acompañado por varios pequeños satélites o lunas que giraban a su alrededor. Esto implicaba que no todo tenía que girar directamente alrededor de la Tierra, como Aristóteles y Ptolomeo habían supuesto. Aún era posible, desde luego, creer que las lunas de Júpiter se movían en caminos extremadamente complicados alrededor de la Tierra, aunque daban la impresión de girar en torno a Júpiter. Sin embargo, la teoría de Copérnico era mucho más simple. Al mismo tiempo, Kepler había modificado la teoría de Copérnico, sugiriendo que los planetas no se movían en círculos, sino en elipses. Una elipse es un círculo alargado, nos explica Hawking, ¿no? Las predicciones se ajustaban ahora finalmente a las observaciones. Entonces, ¿qué tenemos? En el paradigma moderno, cambio del sistema económico, surge el sistema capitalista, tiende a desaparecer y desintegrarse con el paso de los siglos el sistema feudal. Tenemos un cambio en la forma de ver al universo, surge la teoría heliocéntrica en contraposición a la teoría geocéntrica predominante en el periodo medieval y antiguo. La iglesia ya no es el centro de la vida social, se produce una separación de esferas donde la iglesia pasa a ser una institución más entre otras. Se produce el descubrimiento de América en el siglo XV, en el siglo XVI
se desarrolla el mercantilismo y en el siglo XVIII la revolución industrial. A partir del siglo XV, a su vez, se da un crecimiento espectacular de la población y en el medio de todos estos cambios se produce a su vez un proceso de desacralización y surge el mercado como el eje en torno al cual se va a estructurar la vida social, ¿sí? Fíjense cómo, en realidad, con el comienzo del paradigma moderno, se dan muchos cambios. Desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista de los descubrimientos en astronomía, desde el punto de vista incluso, gracias al nuevos descubrimientos astronómicos, se empieza a pensar el universo de manera diferente, ¿sí? Yo lo adelanto, pero a partir del siglo XV, con Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, se va a descubrir que el universo no es cerrado, sino abierto e infinito, en contraposición al siglo anterior, que se pensaba el universo como cerrado y finito. Bueno, como verán, en el siglo XVI se producen muchas transformaciones. La clase que viene vamos a retomar el paradigma moderno, pero ya lo que vamos a hacer es no enfocarnos tanto en el conjunto de cambios que se dieron, sino que nos vamos a enfocar fundamentalmente no en el conjunto de cambios en general, culturales, económicos, etcétera, sino que nos vamos a enfocar en los cambios en la ciencia, cómo se empieza a pensar la ciencia en el periodo moderno respecto al periodo medieval y respecto del periodo antiguo, ¿sí? Así que bueno, la clase que viene arrancamos con esto, si les parece. No sé si hay dudas, tenemos unos minutitos para las dudas que tengan. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno. Profe, sí. Disculpe que no levanté la mano. Tengo una duda sobre lo último que dijo, que es que a partir del siglo, creo que 15, la vida social se empieza a estructurar por el mercado. ¿Qué significa eso? Vamos a recuperarlo en la clase que viene, esa pregunta, porque es importantísima esa pregunta. En realidad esa pregunta es la pregunta por cómo es que llegamos a donde estamos hoy, donde la mercancía y el capital son la forma en la que se organiza la vida social, ¿sí? O sea, ¿por qué decimos que la mercancía y el capital son la forma en la que se organizan predominantemente la vida social? ¿Qué significa esto? Bueno, en la clase que viene lo vamos a ver, lo retomamos. ¿Te parece? Dale, gracias. Haceme acordar, ¿sí, Agustín? Dale. Bueno, si les parece, retomamos la clase que viene. Si hay más dudas, les pido que me escriban al mail a paola.bon@ua.ar o bien me escriben en Classroom, ¿sí? Y vayan avanzando con las guías, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, perfecto. Nos vemos entonces la clase que viene, el viernes. Chao, profe. Bueno, un beso a todos. Buena semana. Chao, profe. Chau, un beso. Nos vemos. Chau, igualmente. Hasta luego.